Muy bien. Mira, ya está configurándose para transmitir. Vamos a esperar porque a veces se pone 5, 4, 3, 2, 1. Pongo un mensajito ahí que, bueno, está bien raro esto. Ahora sí, Adri, ya está. Mira, ya está. Vamos, Okay. muy bien. Vamos a esperar porque a veces se pone 5, 4, 3, 2, 1. Uy. Sale ya en vivo. Pongo un mensajito ahí que, bueno, Muy bien. está bien raro esto. Buenos días, bienvenidos a la Red Latinoamericana de Arte Urbano. Okay. Muy bien. El espacio público como estéticas de la ruptura. Uy. El día de hoy nos acompaña el maestro Francisco de Parres, quien nos compartirá su investigación en relación al espacio público como estéticas de la ruptura, resistencias y contradicciones. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Analicé. Muchas gracias por la invitación. Quisiera agradecer específicamente a la doctora Adris Díaz de la Red Latinoamericana de Arte Urbano por la invitación. Y lo que yo les voy a compartir versa un poco sobre la investigación que hice en maestría sobre diferentes fenómenos de arte público que podemos encontrar en la calle y las diferencias que existen entre expresiones como puede ser el street art o el arte callejero, el graffiti, que no es lo mismo que el arte callejero, el arte público o el arte urbano incluso, que tampoco yo considero que sea lo mismo, y diferentes como contradicciones y dinámicas que se dan en torno al fenómeno. Entonces, no perderme y a la par les pasaré una presentación y la discusión y espero que al finalizar podamos tener un diálogo. Entonces, inicio. En la actualidad, la ciudad, como fabricación de espacio y como el principal conglomerado del humano para desarrollar sus actividades, constituye el espacio privilegiado para infinidad de prácticas y representaciones. Dentro de estas, producto del funcionamiento de toda gran metrópoli, encontramos actividades como el arte callejero. Estas prácticas, que en su mayoría pertenecen a los circuitos periféricos al orden hegemónico, se apropian de las calles y plazas públicas, convirtiéndolas en un soporte más donde la creatividad puede ser expresada. Son prácticas que cuestionan la legitimidad de los espacios institucionales como los únicos aptos para explorar la potencia creativa propia de todo ser humano. Estos son fenómenos que se debaten entre lo público y lo privado, entre espacios con una fuerte carga ideológica y la calle, que en teoría debería de representar un espacio más plural. En ese sentido, existe la posibilidad de utilizar el espacio público como otro medio de comunicación más. Ya no solo encontramos grandes spots mercantilistas o con mensajes políticos institucionalizados. Los espacios públicos forman parte de la estructura colectiva de identificación del contexto urbano que tienen los sujetos. En el caso específico del arte callejero, por ejemplo, este es realizado por infinidad de sujetos que no necesariamente forman parte de un grupo de expertos o artistas consagrados, lo que posibilita experimentar con un mayor número de sensibilidades sin la necesidad de ser aprobado por los grupos de poder en el arte. Si bien los mensajes, propósitos e intenciones pueden variar, el espacio público de las ciudades sirve como un soporte para multiplicidad de expresiones. Dado que el soporte de estas manifestaciones es la ciudad desde la perspectiva del street art, el artista trabaja en y con la calle, interactúa con el espectador cotidiano, juega con las formas y los colores, pero además se relaciona con el entorno, modifica el espacio, se apropia de él y lo resignifica. Estas, que yo considero son prácticas artísticas de resistencia simbólica, debido a su carácter masivo e intermitente, tienen que crear un compromiso y una reciprocidad, no únicamente con el productor de la obra, sino también con los consumidores, con la gente que pasa por la calle y ve las obras. Y bueno, un poco entrando ya en lo que parte de lo que yo investigué, esta investigación se centró en las prácticas catalogadas como arte callejero o street art, además del graffiti, el stencil, los stickers, el muralismo, el waste-based art, el performance y muchas otras formas de arte público que se debaten entre problemáticas como lo legal o lo ilegal, la comercialización o la criminalización de estas prácticas, la clandestinidad de la calle o la legitimidad de las altas esferas, como las galerías y los museos, y por ello profundicé en algunos factores que actúan como legitimadores culturales para determinar si una obra es simplemente vandalismo o puede ser considerada arte. Entonces aquí en este pequeño diagramita que presento, por un lado tendríamos como arte en el espacio público que es aprobado de alguna manera por la hegemonía, que se comercializa,
que incluso deje el espacio público y entra a los museos y las galerías. Y por otro lado estarían las prácticas de resistencia, que son prácticas disidentes, clandestinas, muchas veces ilegales, criminalizadas, como puede ser el arte callejero, el graffiti y el street art, post-graffiti, ahorita podemos discutir los términos, y las resistencias que se dan entre estos dos, digamos, formas de practicar el arte, ¿no? Para iniciar, por ejemplo, aquí Roa, ¿no? Que es un artista belga internacional que hace graffiti y street art muy reconocido a nivel mundial, me decía, esto no es cuestión de fama, es cuestión de arte. Hoy puede estar pintando en este festival internacional y mañana pintando en otro país haciéndolo de forma ilegal. Por eso no me dejo fotografiar el rostro, porque no quiero problemas con la policía. En ese sentido, por ejemplo, esta participación pertenece al primer Festival Internacional de Street Art en México, que trajo a diferentes artistas callejeros de varios países para pintar murales, donde yo participé como parte del staff y donde nació parte de esta investigación. Ahí pudimos ver a Interes Nikaski, estuvo gente como Bills, de acá a México estuvo Saner, estuvo Sego, y bueno, esto me detonó una serie de reflexiones, ya que en un principio las contradicciones eran muchas. Por un lado, pareciera exaltarse una práctica como la expresión callejera, muchas veces denominada como vandalismo, y por otro, algunos de los patrocinadores principales del evento pertenecían a corporaciones multinacionales como la Coca-Cola, o representaba a uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, como Carlos Slim. Así que de esta manera surgieron como ciertas reflexiones iniciales, ¿no? Como en qué contextos estas prácticas pueden ser consideradas abiertamente como arte o simplemente como vandalismo, qué factores fungían como legitimadores o deslegitimadores hacia el arte, hacia el arte callejero o street art, y cómo es que una expresión que nace en la calle ahora se encuentra inserta dentro del discurso hegemónico. Para hablar un poco como de la nueva epidermis de la ciudad, ¿no? La nueva piel que podemos encontrar en las ciudades, y ni tan nueva, ¿no? Porque tiene muchos referentes históricos, pues consideramos estas prácticas principalmente relacionadas con lo juvenil, pero como veremos después, ya no solo los jóvenes, hombres y mujeres en la calle las practican. Y yo me centré en estudiar ciertos campos de relaciones que se pueden dar en torno al fenómeno. Entonces, siguiendo esta línea, yo utilizo el concepto gramsciano de hegemonía como el proyecto y las prácticas de la clase dirigente, es decir, la hegemonía como una práctica productora de subjetividades que, de acuerdo a los intereses de los grupos dominantes y a través del ejercicio de poder, utiliza la violencia simbólica, ¿no? En este caso, para hablar si una obra puede ser arte o simplemente vandalismo. No obstante, si existe la violencia simbólica por parte del Estado y las instituciones de poder en el arte y también el capital, necesariamente se encuentra con la resistencia simbólica, es decir, aquellas prácticas que se rehúsan a ser incluidas pasivamente en el proyecto de la hegemonía, y dentro de ellas encontramos al arte callejero, con lo que yo concibo como estéticas de la ruptura, debido a que constantemente están cuestionando el orden establecido, gracias a una praxis en donde se entrecruza la teoría y la práctica que busca la transformación social a través de un proyecto concreto, en este caso el arte. Entonces podemos ver cómo existen diferentes campos interactuando en el fenómeno del street art, el arte público, el graffiti y todas estas prácticas, que por un lado tendríamos el campo del arte, donde están contenidos los artistas y que la búsqueda, de acuerdo a la teoría bordiana de los campos, es la acumulación de capital cultural. Por otro lado, tendríamos el campo de lo político, representado por el Estado, las instituciones y las políticas culturales que se generan del Estado, desde el Estado, y que buscan la acumulación de capital político. Y por otro lado, el campo de lo económico, ¿no? Condensado en lo que desde las industrias culturales y la Escuela de Frankfurt sería todas estas maquinarias que genera el capital para cooptar expresiones y comercializarlas, ¿no? Entonces, la propuesta de trabajo que yo sigo es que el hecho de intervenir los espacios públicos de manera artística, considerado como prácticas artísticas de resistencia simbólica, es decir, como estéticas de la ruptura, son acciones que, más allá de ser absorbidas por la cultura hegemónica, han logrado abrir sitios de interlocución, ganando terreno en la lucha por la expresión y por el poder, ya que se ha logrado un cambio en la percepción que tiene el público para con estas manifestaciones artísticas, más allá de encasillarlas solo como vandalismo. Y otras cosas que un poco exploré fue conocer si la resistencia de los artistas callejeros ha provocado cambios
apropiación de los espacios públicos, dado que las instituciones han abierto discursos sociales para institucionalizar y comercializar esta acción que tienen los artistas callejeros hacia esta apertura de espacios, explorar el nivel en que las industrias y políticas culturales han influido en el desarrollo de estas expresiones y analizar algunos, qué significa para algunos de estos artistas intervenir la calle. En términos un poco más, digamos, teóricos, pero que ya vamos a pasar a lo más etnográfico desde la antropología y desde la investigación en este fenómeno, fue una investigación de corte etnográfico, cualitativa. Lo primero que se hizo fue la delimitación del lugar. Yo trabajé en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Se hizo un recorrido exploratorio en el cual se hizo un registro con mi propia práctica fotográfica de más de 5,000 imágenes. Y bueno, hay otras cosas, ¿no? Como la asistencia a más de 39 eventos relacionados con el tema, se recopilaron 200 carteles y bueno, se hicieron entrevistas informales, 9, otras 17 semiestructuradas a profundidad en un rango entre 17 y 56 años, con una relación de género entre 12 mujeres y 14 hombres, y se construyeron ciertas categorías temáticas para ver qué elementos, ¿no? Con qué elementos se puede analizar un poco el arte público. Un poco la clasificación temática a través de las entrevistas que yo iba haciendo a diferentes sujetos relacionados con el fenómeno, veía que se hablaba de la vida personal, de las temáticas que se pintan o se expresan en el arte, si su técnica era legal o ilegal, se hablaba sobre si se tenía que categorizar como arte, como graffiti o como arte directamente, sobre los problemas que se tienen con la policía, sobre los museos, las galerías, la calle, el arte público, cómo existen eventos dirigidos desde el Estado como eventos institucionales, pero también circuitos independientes, y bueno, otras cosas que ya he mencionado como la política, la industria cultural y la legislación, cómo interactúan estas expresiones con la ciudad, entre otras. Entonces, bueno, en mi experiencia de trabajo sobre terreno se me permitió profundizar en lo que es el arte callejero a través del acercamiento a varios de sus productores y sus prácticas, historias de vida, técnicas y motivaciones, relaciones interpersonales, así como la construcción de circuitos de circulación de lo que ellos hacen, todo englobado en el contexto de la calle. Si queremos tener una especie de marco histórico o cuáles son los referentes anteriores a los fenómenos que ahora vemos en la calle, pues podemos remontarnos incluso a 35,000 años atrás, ¿no? Con las cuevas que se encuentran, por ejemplo, en lugares como Altamira y Chauvet en Francia, que tienen pinturas rupestres, la sátira del siglo XVIII, ¿no? Que también se hacían mazepasquines o se pintaba poética en las calles para criticar a la clase gobernante, el muralismo mexicano, la generación de la ruptura de los años 50, la gráfica política de 1968 también, en Oaxaca en el año 2006 con el surgimiento de la APO y las protestas que hubo, también hubo mucha gráfica pública. Y bueno, a fin de cuentas, esta es una manera de plasmar la historia de la humanidad en los muros, ¿no? Hay que tomar en cuenta entonces la sensibilidad y el plano estético del ser humano como un terreno que no es plano ni tampoco neutro, ya que a través de la estetización del mundo se ejerce la politicidad, es decir, arte y política están profundamente correlacionados, ¿no? Y aquí pongo, por ejemplo, ese diálogo entre el presente y el pasado, que es una obra de Banksy, que seguramente muchos conocerán, donde hay un sujeto personal de limpieza que está borrando unos murales similares a los que existían como hace 35,000 años en las cuevas de Altamira y de Chauvet. Ya centrándome específicamente en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que es en la que trabajé, pues la capital de Veracruz, siendo un nicho cultural importante en México, tiene varios eventos anuales como festivales de teatro, de cine, de música, ferias de libros, y para reafirmarlo tampoco carece de arte callejero. Aquí es donde se concentró la mayoría de mi trabajo, que consta de entrevistas a 12 artistas, pero esas son entrevistas estructuradas en términos de investigación, pero conviví con decenas más y las dividí en 3 bloques estas historias, ¿no? En este trabajo tuve la posibilidad de intercambiar ideas con grafiteros que buscan transgredir la ley, con un sociólogo que ve en el arte una herramienta para politizar a los espectadores cotidianos, ilustradores con mensajes lúdicos e irónicos, diseñadores gráficos y publicistas que piensan que el espacio público tiene más planos expresivos, además de solo el comercial, artistas plásticos que intentan refuncionalizar el arte,
con un fotógrafo que combate la publicidad y hasta un policía, ¿no? Que de día vigilaba las calles, pero también era grafitero, ¿no? Y en sus horas libres colgaba el uniforme y se iba en las noches a intervenir la ciudad y a dejar suelta su imaginación. Por otro lado, también tuve la oportunidad de intercambiar ideas con teóricos del arte, con investigadores que han dedicado parte de su trabajo a estudiar mío, funcionarios del Estado que se encargan del diseño de políticas culturales, galeristas y directores de museo, ¿no? Entonces, dividí para ordenar un poco la información de las personas con las que trabajé. Una primera es la denominada vieja escuela, ¿no? Que lo integran artistas callejeros jalapeños que pasan todos de los 30 años de su edad. A hablar que esta investigación se hizo del año 2015, o sea, ya tiene no, ya 9 años hizo, y por lo menos desde que la terminé como 5 años más. Por ejemplo, dentro de esta escuela o de la vieja escuela que pertenece más ligado al IT, había un diseñador gráfico, un diseñador industrial, un biólogo, y este grupo se caracteriza porque sus exponentes fueron de los iniciadores en las prácticas de LAPA. Algunos de ellos, por ejemplo, son más puristas en cuanto al uso del aerosol en sus creaciones, lo cual proviene de una pugna conceptual entre si estas manifestaciones son graffiti o street art, además de que se reivindica mucho el carácter transgresor y clandestino de estas prácticas. Por otro lado, en otro bloque trabajé con un grupo más joven, ¿no? Que es como la nueva escuela, de jóvenes entre 17 y 25 años, y por ejemplo había una artista creadora del Festival Féminim, un festival con perspectiva de género dedicado a las mujeres que intervienen en la calle, que nació en Jalapa y que ya tuvo su 7ª edición anual, un diseñador que busca crear circuitos de circulación independientes de su arte, una ilustradora autodidacta con una extensa obra de caballete y exposiciones en Bosnia y Herzegovina, y hasta un sociólogo estencilero que monta cuadros en las calles, y que, por ejemplo, él expresaba, ¿no? Sabemos que invadir propiedad privada es vandalismo, pero ¿por qué plasmar talento es merecedor de una sanción? La burla en concreto es hacer arte y ser perseguido por ello, ¿no? Y en el caso de estos artistas vemos que sus técnicas empiezan a variar mucho más allá de solo el uso del aerosol, y que también su mensaje llega a sectores más amplios, ya que uno no tiene precisamente que ser artista callejero para poder entender o apreciar su obra, a contrario del graffiti, que en ocasiones tiene códigos en términos de imagen y códigos lingüísticos más cerrados, que solo a veces los grafiteros y las grafiteras entienden, ¿no? Y un tercer grupo con el que trabajé, que denominé de la Academia a las Calles, es porque encontré que tampoco se puede decir que estas prácticas sean únicamente exclusivas de sectores excluidos de la sociedad, puesto que hay artistas que también han estudiado desde el sistema formal de educación de las artes, pero que también han llevado su obra al espacio público. Y aquí, por ejemplo, me encontré con un fotógrafo que busca combatir la publicidad comercial partidista, haciendo que las calles se conviertan en una experiencia estética, y pegaba con waste-based art sus fotografías, que son las vigas que se ven arriba, y transformaba todo el espacio, también con un artista que quiere hacer piezas ecologistas y al mismo tiempo funcionales, como instalaciones en la ciudad. Otro artista fundador de Gises por la Paz y Pisarte Urbano, proyectos que plasman piezas de arte de Gises en las banquetas de la ciudad y cuya actividad tiene estrecha relación con los movimientos sociales, y hasta un muralista hiperrealista que encuentra un fuerte contenido de compromiso histórico y cree que el arte puede funcionar para regenerar el tejido social. Esos son los grupos con los que trabajé. Y bueno, regresando a lo que yo hablaba de cómo esto se relaciona con las industrias culturales y con esferas de poder también, es necesario decir que tanto también el Estado como las industrias buscan comercializar e institucionalizar el arte callejero, apropiándose de su estética para sus propios intereses. Como ejemplo está esta imagen de Obey, artista callejero que inició con piezas muy transgresoras, pero después terminó colaborando con la campaña política, por ejemplo, de Barack Obama, ¿no? Es así que la industria cultural sabe que la juventud es un amplio mercado donde la rebeldía, la oposición y la disidencia pueden ser capitalizadas, y por otro, el Estado que busca incluir el arte callejero en su discurso con la intención de regularlo. Y también, por otro lado, las galerías, que su intención es convertir estas expresiones que nacieron en la periferia como una más de las vanguardias artísticas que han formado parte de la historia oficial del arte, ¿no?
En todos los casos de los artistas con los que trabajé, se han visto relacionados con estos campos de manera a mayor profundidad o de manera tangencial, ¿no? En lo que yo trabajo de cómo capitalizar la disidencia o cómo el capitalismo se aprovecha de estas prácticas, pues bueno, vemos que también el espacio público sigue estando cooptado por intereses privados y esto provoca que se criminalicen otro tipo de discursos, ¿no? En ese sentido, entre las empresas y el arte callejero, este también se puede comercializar, pero también puede servir para combatir y criticar dicha comercialización como elemento constitutivo de la resistencia. Al respecto, pongo, por ejemplo, esta imagen de Kidult, que es un artista que se dedica a atacar grandes marcas de lujo y que dice, voy a secuestrar sus códigos y estéticas de manera perjudicial y dañina, al igual que ellos lo hicieron con el graffiti, ¿no? O sea, como criticando la comercialización que se ha hecho de esta práctica. Y respecto al Estado, por ejemplo, en el caso del Estado de Veracruz, se puede observar que existen también relaciones con los artistas callejeros, donde las instituciones han tenido estrecha interacción con el fenómeno, actuando de muy diversas formas, en ocasiones contradictorias. Ejemplo de estos eventos institucionales de lo que yo llamaría ya no arte callejero, sino arte urbano, tenemos, por ejemplo, un reconocimiento que se muestra en la diapositiva, además de algunas exposiciones que se hicieron desde los años 2000 y por ahí más o menos empezaron, como Expo Latir Joven, Semana de la Cultura Urbana, Festival Internacional de Expresión Colectiva, Exposición Nacional Itinerante de Arte Urbano y bueno, entre otras. Para hablar un poco de las contradicciones del Estado, la investigación que yo realicé se centró en la gestión de Elizabeth Morales, quien fue, bueno, que ahora es ex alcaldesa priista de Jalapa y quien comenzó con una política prohibicionista para con el street art y el graffiti. Y como esto no funcionó debido a que hubo una mayor presencia de pintas transgresoras, decidió hacer obras dirigidas desde el Estado, como el mural del acueducto, que se puede observar en la parte de arriba, la remodelación del Mercado San José y el Jáuregui, un mural en una avenida de allá que se llama Circuito Presidentes, en donde, por ejemplo, en la inauguración del mural, se leyó un texto otorgado a uno de los grafiteros participantes expresando que se buscaba combatir el vandalismo y que se agradecía por la apertura de estos espacios. Y la obra más criticada fue un mural a la entrada de la ciudad, mismo que fue transgredido debido a las quejas también por parte no solo de los artistas callejeros, sino de los ciudadanos, diciendo que estos proyectos no se consultaban y que eran proyectos demasiado grandes debido a la magnitud, ¿no? Y también exploré un poco el caso de otro exalcalde de Jalapa, Américo Zúñiga, quien en tiempo de campaña incluso mandó a hacer parte de su propaganda en técnica de graffiti y decía apoyar a los jóvenes, ¿no? Por un lado, ahí se ve en campaña y mandaba hacer sus murales supuestamente como graffiti, y por otro lado, se decía apoyar a la juventud, eh, y se invitó a algunos de los artistas callejeros diciendo que si él ganaba iban a poder pintar de manera libre y no sé qué, pero por otro lado la realidad que se mostraba en las calles era otra, ¿no? Porque su publicidad tapaba los murales, el que está del lado derecho mío, bueno, el que dice Américo, ese era un Delta, ¿no? Una pieza muy grande, 3D, de un colectivo de grafiteros que se llama MRK Crew, y él, sin ningún miramiento, decidió borrar el mural y poner su publicidad encima, ¿no? Su publicidad partidista. Entonces, pues vemos que su discurso era totalmente falso, ¿no? O como dicen en el lenguaje de la calle, lo que hizo este señor fue un préstame tu fondo, ¿no? O sea, llegó y literalmente insertó su publicidad frente a la pieza de los artistas, pero eso no quedó así, no tengo la tercera foto, pero después los artistas llegaron, borraron la publicidad partidista y volvieron a hacer otro mural. Y por ejemplo, en el caso de el coordinador de arte, en ese tiempo, Enrique Salmerón Córdoba, él decía en una entrevista que le hice de arte urbano, ¿no? Realizadas por su equipo y el de la alcaldesa, explicó o dijo que tal vez los grafiteros no hubieran hecho nada propositivo sin su administración más que vandalismo y que había libre expresión de las intervenciones, pues según sus palabras, y cito, lo único que cuidábamos eran algunos aspectos políticos, culturales, éticos, ideológicos y sociales. Era lo único, pero sin menoscabo de la libre expresión, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿qué no se cuidaba, ¿no? ¿O qué no se censuraba, ¿no? Y por otro lado, ya relacionado a lo que es el ámbito de las galerías y otro tipo de manifestaciones,
o circuitos hegemónicos del arte hicieron algunas exposiciones sobre de lo que le llaman muralismo urbano, exposiciones que rompieron récords de asistencia, y también tenemos galerías como 5024 en San Francisco, que recientemente se ha referido a estas prácticas como Bellas Artes Underground, en emergencia, y dentro de esta dinámica que otorga reconocimiento y valor artístico en el que se apoyan estas expresiones, también en Cochabamba, Bolivia y en Colombia existen ya bienales de arte urbano, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Weber, que es uno de los grafiteros con los que trabajé, decía: desde el momento en que estuve en una galería cerrada, con cierto patrocinio y con sus reglas, ya no me gustó. Lo que tú quieras, lo que tú quieras mostrar y hacer debe de estar en la calle sin prejuicios de élite como los que hay en las galerías cerradas. Esto es lo más saludable para la sociedad. Lo que nosotros hacemos es para todo el mundo, que todo el mundo lo vea y no solamente la gente que se cree culta. Ya estoy finalizando. Y bueno, para hablar un poco de cómo se criminalizan estas prácticas, vemos que en esos años existía una propuesta en el Senado que pedía que se castigara con 12 años de cárcel a aquel que fuera acusado de realizar grafitis o de deteriorar la infraestructura urbana. Y por ejemplo, Israel Sampero, representante de la Red en Defensa de los Derechos Humanos, opinaba que los afectados por esta reforma serían el movimiento popular, campesino, el indígena, amas de casa, estudiantes, porque se ha visto un incremento en las protestas y las marchas, donde los ciudadanos también han pintado consignas políticas, ¿no? Y por otro lado, se equipara con la que se otorga a quien cometa, por ejemplo, cuestiones como peculado, corrupción de menores o hasta tortura, ¿no? Vemos esa postura bastante radical por parte del Estado, ¿no? Y había, por ejemplo, estos carteles en Jalapa que decían: no manches, grafitear es un delito, y por otro lado se quería institucionalizar el fenómeno. Bueno, entonces, en respuesta a estos intentos de inclusión, comercialización y criminalización del arte callejero, también existen ejemplos de política cultural independiente, sin la participación del Estado ni de las industrias culturales, donde estas prácticas hacen uso de la politicidad en búsqueda del bien común para regenerar el tejido social, como exposiciones independientes, creación de circuitos alternativos al arte, organización de festivales, elaboración de eventos culturales en vinculación con los movimientos sociales, rehabilitación y reactivación de espacios públicos y la impartición de talleres, todo hecho desde la sociedad civil organizada y sin ningún tipo de patrocinio, ¿no? Y también vemos algunos ejemplos de la vinculación directa del arte callejero con la resistencia y los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, a través de las rutas de acción que yo pude, digamos, analizar un poco para tratar de ahondar en estas, digamos, aparentes contradicciones de los artistas, pues vemos que hay diferentes tipos de artistas que, de acuerdo a sus intereses, es de acuerdo al tipo de capital que buscan acumular, deciden inclinarse, por ejemplo, hacia la acumulación de capital económico, lo que los haríamos propensos a una clase de artistas que pueden trabajar con las industrias culturales, sin necesariamente pensar que trabajan para el capitalismo, ni mucho menos, ¿no? A su vez encontramos una clase de artistas que les interesa más a la acumulación de capital político, entonces son más propensos también a las políticas culturales, y también encontramos el caso de algunos artistas que su interés fundamental es la adquisición de capital cultural, lo que los posicionaría con mayores privilegios al interior del campo del arte. Y también encontramos artistas que, gracias a que muestran una visión crítica acerca de lo que es la práctica estética, son artistas socialmente comprometidos que sí buscan acumulación también de capital cultural o económico o político, pero al mismo tiempo están interesados en articularse con la resistencia, ¿no? De esta manera se vuelve más claro cómo los artistas de la calle resisten de forma simbólica a través de sus prácticas y al mismo tiempo tienen la capacidad de multisituarse. De esta manera se hace frente a las condiciones con las que se negocia de acuerdo al contexto, y estas rutas de acción en pocas ocasiones son de manera unilineal, ¿no? O sea, que solo se trabaje de manera ilegal, o que solo se trabaje para el Estado, o que solo se trabaje para las industrias culturales. Y aunque parecería contradictorio, el terreno de la negociación podemos encontrar, por ejemplo, quien trabaja de manera ilegal, clandestina y resistir,
y en otro contexto hace uso de estas condiciones para subsistir y trabajar en un evento dirigido desde las industrias culturales o del Estado. Muestra de ello, por ejemplo, es un artista con el que trabajé, que trabajó para una campaña política y con ese mismo dinero compró sus pinturas y en las noches llegaba y tapaba la publicidad partidista, ¿no? Entonces, ya para finalizar, considero así el arte callejero como parte de un proceso de resistencia simbólica, es decir, como estéticas de la ruptura, que característica que adquieren estas prácticas desde el momento en que se elige un espacio no legitimado para plasmarse, aunado a la condición de subalternidad a la que pertenecen gran parte de sus productores, los cuales utilizan esta vía de expresión como una de las únicas vías con las que a veces cuentan. En ese sentido, la ilegalidad es parte de la voz de los subalternos que buscan un espacio que se les ha negado la capacidad de representarse y hacerse visibles. Por eso el arte clandestino es sinónimo de resistencia frente al fenómeno de negación de los subalternos. Desde esta perspectiva, tenemos la facultad de imaginar y al mismo tiempo de sentir, de tal manera que los seres humanos no podemos ser felices si no experimentamos placer estético y creativo. En ese sentido, la estética es fundamental para la emocionalidad y al negarse esa capacidad de sentir, cuando se cancelan las posibilidades de sentir y de representarse, también se están negando las capacidades para existir, para imaginar y para transformar el mundo. El arte sería así un derecho negado y que puede empoderar a todos aquellos que han sido invisibilizados y a quienes se les han impuesto que solo unos cuantos tienen esa potencia creativa, cuando por el contrario la potencia creativa es una característica intrínseca al ser humano y todos podemos hacer arte. Y para finalizar, con un mural también del colectivo La Pistola de Oaxaca, me gustaría hacer una invitación para reflexionar qué es lo que está sucediendo cuando piezas como las que mostré en la exposición, gracias a que cuestionan a los grupos en el poder, son criminalizadas, y por otro lado, las piezas que muestro a continuación son parte de Sonamaco, una feria de arte presentada en México que constituye, entre comillas, lo mejor del arte contemporáneo a nivel latinoamericano. Y el problema es que no es que existan este tipo de obras como una repisa con una barra de metal, una sandía con un chaleco salvavidas, o una estructura de metal con plastilina y pedazos de tortilla, o un teclado tirado en el piso y que eso sea considerado arte, sino el problema es que este tipo de arte, también desde el campo de concentración, como pueden ser las galerías, los museos y todo esto, este tipo de arte sea el canon, ese es el problema, y que otro tipo de expresiones, como las que mostré, sean consideradas como vandalismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas. Pasamos a... Ya había copiado también el chat. La primera es de Isabel Mari. Dice, ¿qué se puede considerar como arte callejero y qué no? Ok, a ver, primero, no, voy a seguir compartiendo pantalla porque tengo algunos ejemplos Excelente. de algunas de las prácticas que encontré en Jalapa. Están pasando muy rápido y están pasando de manera automática, pero bueno, dejémoslas así mientras platicamos. Bueno, una de las consideraciones que yo hago que es muy importante resaltar es que de acuerdo con estas dinámicas que vimos, donde se encuentra relacionado, por ejemplo, el poder de cooptación que puede llegar a tener el Estado, pero también el capitalismo y todo esto, es que yo creo que sí hay grandes diferencias entre lo que es arte público, arte urbano, graffiti y arte callejero o street art. En primer lugar, yo tendría que decir que, bueno, el graffiti es una práctica que también deviene de un legado histórico, que pueden ser los murales, por ejemplo, los primeros placazos que vemos desde 1930, legado también del muralismo mexicano y que recuperan esa relación transfronteriza entre el imaginario, digamos, en Estados Unidos y en México, que provocó los fenómenos de la migración y que en un principio también fueron pintas del graffiti como para reivindicar una cierta identidad nacional, cosa que después se fue transformando y que fue migrando y entrando a México, y que en un principio el graffiti tenía un carácter más de delimitación barrial, ¿no? Como para diferenciarse en el espacio y diferenciarse de los diferentes, digamos, crews, ¿no? Que estaban como en las ciudades, pero después esto se fue transformando con el tiempo, ¿no? Hay quien a este tipo de prácticas como street art le llaman post-graffiti.
post-graffiti, ¿no? Después del graffiti. Sin embargo, este término yo lo considero no muy preciso ni tampoco muy afortunado porque referiría solamente a como una evolución que ha tenido el graffiti, cuando en este caso, en el arte callejero podemos ver que se utilizan además rodillos, se utilizan instalaciones, se utiliza el waste-based art, que son carteles que se pegan en las calles, se utilizan los stickers, modificaciones de señales de tránsito, instalaciones, performance. Entonces, en ese sentido, el arte callejero es como un fenómeno, o street art es un fenómeno que no solo es de especialización de la técnica del graffiti, sino que refiere a una, digamos, un universo mucho más amplio donde pueden convivir otras expresiones, además del graffiti también. Por otro lado, a este tipo de expresiones yo considero, desde mi perspectiva, quizá erróneo solo categorizarlas como arte urbano, porque desde mi investigación, en mi experiencia, calle y urbe no son sinónimos. Una cosa es la calle, como yo decía, lo acallado, lo ilegal, lo clandestino, tener problemas con la policía, y todo este tipo de cosas. Y otra cosa que sí puede ser arte urbano, pueden ser pues lo que está más dirigido a veces desde el Estado, desde las políticas culturales, desde las industrias culturales. Entonces, por eso es que yo me inclino más hacia llamarlo arte callejero o street art en este caso, como se hace la traducción digamos, del inglés, ¿no? Sin embargo, no solo por eso, sino también porque en mi experiencia va más de acuerdo con las prácticas con las personas con las cuales tuve como la fortuna y la oportunidad de convivir, ¿no? Va más de acuerdo a las dinámicas de la calle, del barrio, de la comunidad, de los lazos intercomunitarios, de la amistad, de otro tipo de cosas que no tienen que ver precisamente con la urbe, ¿no? Porque la urbe, pues, es una planeación territorial dirigida desde las instituciones y este es un fenómeno más digamos, insertado en lo que es la resistencia, ¿no? Y en las prácticas juveniles de resistencia, lo podemos ver ahora en las protestas que hay, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, eso sí, todo es arte público, ¿no? Tanto el arte urbano como el graffiti, como el street art, y todas estas manifestaciones lo podríamos considerar como arte público. Sin embargo, en otras cosas yo estoy un poco en contra de la especialización de lo que es como la ecuación del campo del arte para determinar si una obra es arte o no, ¿no? Yo en ese sentido me voy como más a lo que me dice la gente, en este caso en la calle, que ellos consideran que su actividad es artística y eso, simplemente eso les hace merecer el respeto de llamarle arte, ¿no? Hay quien también incluso está en contra del concepto de arte, ¿no? Del arte de la calle y que defiende más que es transgresión, ¿no? Que es la parte que se inserta pues en otras escuelas como la del graffiti, que es más transgresor. Entonces creo que por esta parte no nos toca, digamos, categorizar qué es y no es arte, sino dejar a la gente que se expresa y a la gente que lo hace decidir qué es lo que, si ellos consideran que están haciendo arte, si ellos consideran que están haciendo graffiti o post-graffiti, el fenómeno es bastante complejo, sin embargo, creo que podemos decir que todo en global es arte público. Muy bien, excelente. Francisco, gracias por tu respuesta. ¿Tienes otras acá? Dice, el individuo genera una ruptura en la hegemonía cultural en el momento que se apropia del espacio público, pero por otro lado, ¿cuál consideraría que sería el impacto que se produce hacia el espectador en el momento en que se interviene en este, además de generar un espacio de convergencia de discursos? Bueno, como decía en alguna parte de la exposición, creo que es una de las cosas más importantes y que de alguna manera también tiene que ver quizá con el desarrollo histórico de estas prácticas, porque cuando yo me refería, y no es para nada peyorativo, ¿no? Cuando yo me refería a que, por ejemplo, el graffiti tiene un código lingüístico o en términos socioantropológicos tiene códigos más cerrados y que quizás si uno no es especialista en graffiti o no es grafitero o grafitera, es más difícil a veces entender el graffiti, ¿no? Hay ciertos tags o throw-ups o letterings, ¿no? Que son las letras que son muy intrincadas, ¿no? Los ganchos, los trepes. Existen muchas técnicas que son muy intrincadas en términos de códigos semióticos, ¿no? De lectura de la imagen.
que es más difícil de codificarlos si uno no está inmerso en ese mundo, y al mismo tiempo, conforme ha pasado la evolución de estos fenómenos de apropiación del espacio público, creo que el arte callejero, que amplía más las posibilidades de expresión, retoma elementos del imaginario social de manera más ampliada, en términos, en términos de que incluso retoma, por ejemplo, elementos de la cultura pop, ¿no? O de infinidad de tradiciones, ¿no? Incluso hasta el tatuaje, y que se plasman en las calles, lo que permite, en términos de código lingüístico, que un mayor público, independientemente de que sea artista callejero o no, pueda entender los mensajes, ¿no? Porque muchas veces los mensajes pueden ser irónicos o los mensajes pueden ser políticos, ¿no? Y el mensaje o el espectro de recepción se amplía muchísimo. Entonces, definitivamente estas prácticas, cuando se hacen desde la ilegalidad y desde la transgresión, impactan directamente la hegemonía, sobre todo en el caso del graffiti de transgresión, o que busca intencionalmente dañar la propiedad privada, cosa con la que yo estoy perfectamente de acuerdo. Y por el otro lado hay prácticas que amplían un poco el código, y era lo que yo decía, que en el caso del arte callejero, pues se crea, ¿no? A nivel antropológico, a nivel incluso social, un compromiso, no solo con la calle y no solo quizá con el grupo que pertenece a los artistas callejeros que intervienen en el espacio público, sino también con los espectadores, ¿no? Y eso era algo con lo que yo platicaba con las personas con las que trabajé, que realmente disfrutaba mucho que personas pudieran ver su obra en la calle, ¿no? Fueran señoras, fueran comerciantes, fueran los taxistas, ¿no? Y que digamos que todo tipo de persona pudiera acceder a esa obra como un compromiso social y que pudiera tener esa experiencia artística y estética sin la necesidad de ir, por ejemplo, a unos museos. Y bueno, como eso, muchos otros proyectos comunitarios muy interesantes en los que tuve como la oportunidad de darle seguimiento, como fue, por ejemplo, la rehabilitación de la ex fábrica de San Bruno, ¿no? Que es una fábrica muy, muy importante y que fundó uno de los barrios populares más importantes de Jalapa, que en su momento fue abandonada y que después fue retomada por los obreros y las obreras, las familias del barrio, y se apropiaron de ese espacio que en algún momento sirvió para la práctica del under, ¿no? Que son estos grafitis ilegales en lugares muy poco accesibles, que no precisamente quieren que se muestren al público, pero después el mismo barrio empezó a invitar a los grafiteros, a las grafiteras, muralistas, artistas en general, músicos, performanceros, y se empezaron a hacer festivales artísticos en la fábrica, y al final la fábrica terminó, si no por completo, porque la fábrica es inmensa, pero grandes, grandes paredes de la fábrica se fueron tapizadas de murales, de intervenciones en el espacio público, y eso sirvió como una fuerte herramienta de regeneración del tejido social y de apropiación de los obreros y las obreras del espacio que era la fábrica. Después se hicieron canchas de fútbol, se hicieron huertas y cosas así. Ya ahora en la actualidad no sé en qué haya acabado ese proyecto, pero ahí se muestra como otra articulación de este tipo de arte público, cuando se engarza con la sociedad, cuando no precisamente trabaja desde el Estado de las instituciones o cuando no trabaja tampoco patrocinado por las marcas y se vincula de otras maneras más comunitarias con el tejido social. Bien, Francisco, tiene aquí otras preguntas. Te las estoy escribiendo aquí en el chat para que te sea más fácil. Pregunta, pues, Lisset, dice, ¿qué opinión tienes acerca de los museos y las galerías de arte urbano? Bueno, yo creo que ahí estoy con pantalla uno, ya no. ¿Cómo? No escuché. ¿Estoy compartiendo pantalla aún o ya Sí, no? tienes aún una filmina que me encanta, que dice, la vida es un instante, es un poquito de lo que hay dentro de mi cabeza y mi corazón, y ahora es parte del tuyo, arte urbano. Ah, muy bien. Ok. Todo. Con esa imagen está bien. Bueno, respecto a las galerías y los museos, yo creo que pues tampoco se puede generalizar, ¿no? Hay que verlo desde una perspectiva con los matices necesarios, y, por ejemplo, no habría que olvidar que en el caso de los museos, por ejemplo, la historia de los museos
en un principio eran instituciones dedicadas a mostrar botines de guerra de los objetos, entre comillas, exóticos, ¿no? Que se iban adquiriendo por medio de los procesos de la conquista, y en ese sentido la fundación de las figuras de los museos como tal es colonial, ¿no? O sea, parte de procesos de la dominación, y yo les estoy hablando de procesos de la conquista que me remito a 1500, ¿no? O sea, la fundación de los museos como tal, destinados a mostrar botines de guerra y de conquista, es profundamente colonial y profundamente reproduce la dominación, vaya, ¿no? Y en ese sentido, los fenómenos son muy variados, ¿no? Porque tampoco podemos decir que todos los museos son coloniales. Sin embargo, específicamente los museos dedicados específicamente a la reproducción de arte, pues también se involucran con otros fenómenos como puede ser las jerarquías estéticas, que no todo el mundo tiene acceso a los museos, que se discriminan muchas expresiones. Hay un juegos de relaciones de poder muy fuertes cuando se crean estas figuras de los especialistas, como puede ser los expertos en arte, los y las curadoras, quién tiene el derecho de decir si una obra entra o no. Y en ese sentido hay muchos museos de arte que siguen reproduciendo estos patrones de exclusión y estos patrones de dominación y otros conceptos que estoy trabajando ahora que tienen que ver con la colonialidad estética o cómo se ejerce el poder y la dominación a través de la estética, y los museos son pieza fundamental para eso. Sin embargo, al mismo tiempo hay espacios que tienen una autocrítica y que tienen otros exposición, y no hay que negar que muchas de las personas con las que yo trabajé, desde grafiteros hasta performanceros, instaladores y artistas callejeros, les interesaba entrar, y les interesaba entrar en los museos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, está esta galería a la que yo me referí en algún momento que se llama 5024, que está en San Francisco, o también proyectos que está haciendo gente como Futura 2000, o el mismo Festival de Old City Canvas tiene proyectos galerísticos y museísticos y todo eso, que tampoco se pueden desechar ni, digamos, rechazar por completo, porque de alguna manera también los museos y las galerías constituyen parte de la historia del arte, ¿no? Entonces, al constituir parte de la historia del arte, si uno se desliga por completo de esas instituciones, pues es una vez más no estar dentro del registro de esta historia, por más oficial que sea, ¿no? Yo soy bastante crítico de los museos y las galerías, pero repito, creo que también hay un interés legítimo de quien quiera entrar en ellas, y lo más interesante sería, en mi caso, o lo que más a mí me interesa sería cuando esto se hace desde políticas culturales independientes, ¿no? Que es un poco lo que yo hablé, ya sin subsidio quizá de grandes marcas o de mecenas y especialistas del arte, o ya sin subsidio del Estado, sino circuitos que generan para la producción, circulación y consumo de arte. Pueden ser pequeños museos o también pueden ser galerías, pero desde producidas y gestionadas y todo desde los mismos artistas, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Como en este fenómeno participan diseñadores gráficos o muchas de las personas, por ejemplo, con las que ahora con las que tuve la oportunidad de trabajar en ese tiempo, ahora se dedican al tatuaje, cosa que tampoco es nueva, porque también muchos grafiteros de los años 90 después se dedicaron al tatuaje o al lettering o a vender obra de caballete. Pues es un fenómeno muy complejo, y lo interesante es que este tipo de fenómenos también da ciertas oportunidades de especialización, de profesionalización. No todo es tampoco meramente la calle, ¿no? Y cuando sobre todo estas iniciativas de galerías son impulsadas desde realmente lazos de reciprocidad, donde se reconoce realmente el trabajo de los artistas, donde se les paga bien por su obra, donde se abren posibilidades para exponerlas y para la expresión, creo que es la vía más idónea, ¿no? Porque no podemos obviar que también hay galerías que lo que hacen es aprovecharse de los artistas, y eso, bueno, pues creo que no es justo, ¿no? Todo dependería de qué tipo de galería o museo es. Así es. Tienes otra, dice, ¿de qué manera consideras desde tu perspectiva que ha impactado la pandemia a este tipo de expresiones? Uy, complicado, ¿no? Complicado, porque Sí, creo que así la es. pandemia ha llegado a cambiar el panorama por completo de la vida de todos y todas, ¿no? El hecho de tener que estar en una especie de reclusión forzada, creo que
a nivel socioantropológico, histórico, puede ser que a lo mejor había más antecedentes, pero a nivel inmediato nadie lo veíamos venir, ¿no? Entonces ha modificado por completo nuestras relaciones. Simplemente esta charla es un ejemplo, ¿no? Desde la virtualidad, ¿no? O sea, es difícil juntarse ahora en los espacios públicos, los hospitales y los sistemas sanitarios están colapsando, y el hecho de no poderse, entre comillas, juntar en espacios públicos, creo que en definitiva para con el arte público a nivel amplio ha pegado durísimo, ¿no? Tanto económicamente para los artistas, pero también para los nichos de expresión. Sin embargo, vemos que, bueno, la capacidad de resistencia y la necesidad de expresión sigue estando presente. Entonces, por supuesto, hay muchas prácticas desde lo que el Estado considera la ilegalidad o desde la clandestinidad, que me gusta más llamar a mí, que seguramente los grafiteros y las grafiteras siguen interviniendo en las calles, ¿no? Porque muchas veces suelen trabajar de noche o van en pequeños grupos o tienen sus metodologías para intervenir en el espacio público. Y bueno, por otro lado, vemos que sigue habiendo arte público que se expresa en las plazas públicas de denuncia con contenido político, como se pudo ver ahora con las compañeras que participaron en el 8 de marzo en las marchas y protestas feministas, ¿no? Desde performance que denuncia la complicidad del Estado, la intervención que hicieron en el muro de la ignominia que puso Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Todo muro para mí es una cerrazón al diálogo, ¿no? Y es lo último que debemos de tener. Y sin embargo, las mujeres llegaron y primero hicieron una intervención poética, digamos, recordando a todas sus compañeras asesinadas, ¿no? Donde incluso lo estetizaron con carteles, con recordatorios de los nombres, en un performance poético colectivo sumamente potente, y después también dieron rienda suelta a la digna rabia, ¿no? Y a combatir este tipo de expresiones cuasi fascistas, ¿no? Que puede ser la cerrazón un diálogo con un muro. Entonces yo creo que definitivamente ha afectado mucho la pandemia, pero las posibilidades para la expresión son infinitas y estoy convencido de que el arte es una de las grandes vías que nos pueden ayudar, incluso como un proceso de sanación colectivo, ¿no? Y que el espacio público como un espacio donde se privilegia la socialización, el diálogo, los encuentros, es sumamente potente e incluso se pueden observar ya referidas más específicamente al tema de la pandemia, obras grandes, ¿no? Grandes murales, ¿no? Sea como se quiera llamar, street art, graffiti, lo que sea, pero que hacen una crítica, por ejemplo, a los sistemas públicos, cómo se está manejando la pandemia. Entonces yo creo que los lugares para la expresión no se acaban y hay que seguir tratando de articularnos en el espacio y sobre todo, pues me quedo con que el arte es una gran herramienta de sanación y va a seguir siempre transformando, ¿no? El mundo, yo sí creo en eso. Pues te apoyo, yo también pienso en esa idea. Tienes una pregunta acá de Fernando de Basurero Sáenz Moreno y dice, aquí hay algunas problemáticas sociales como un robo por el gobierno de un parque en una colonia. Se apropiaron del parque y lo tomaron. Se hicieron eventos culturales y se hicieron eventos culturales y ecológicos donde se intervino la cancha por parte de todos los vecinos y se reforzó la comunidad. La pregunta es, ¿crees que aún se le podría llamar arte urbano si el mensaje fueron las demandas y necesidades de los vecinos, siendo tú como artista el vínculo de la creación y la dirección de la obra? Bueno, un poco como para ahondar en esto que yo trataba y que tampoco se trata todo de quizá teorizarlo, ¿no? Porque los fenómenos son muy dinámicos, son muy complejos, quizá ese tipo de cajoncitos o categorías que construimos a veces desde la academia no son tan pertinentes, ¿no? Y seguramente habrá quien me esté escuchando y me dice, no, para nada, ¿no? Lo que yo hago es solamente graffiti, aunque a lo mejor haga una intervención de performance, ¿eh? Yo conozco quien dice eso, que todo tipo de intervención en el espacio público, incluso sea performática, instalación y todo eso, es un devenir del graffiti y es válida esa observación. Entonces, tampoco es que esté tan casado como con las categorías de que uno tenga la autoridad, ¿no? De decir esto es tal o esto es tal, y digamos cerrar el diálogo,
sino lo único a lo que yo apunto es que para tratar de entender un poco más cómo se genera todo esto, ciertas precisiones, como yo decía, el arte público para mí es un fenómeno mucho más grande. En mi propia experiencia, el arte urbano es cuando se encuentra más dirigido desde las instituciones, sea el Estado o sea las industrias culturales, ¿no? Entonces, si en este caso se nos dice que fue una intervención de un parque público en el cual se invitó a los artistas y la dinámica la acogieron los vecinos, pero fue dirigida desde el Estado, para mí justamente ese es el arte urbano, ¿no? Cuando tiene un proceso de cierta institucionalización, sobre todo por parte del Estado y sus instituciones, a partir de políticas culturales. Ese es precisamente para mí el arte urbano. El arte callejero, como decía yo, es otra cosa. Es cuando se hace sin la participación de instancias de gobierno ni comerciales, ¿no? O de grandes marcas, eh, yo lo enmarco más en el contexto de la calle. Cosa hubiera sido que a lo mejor los y las vecinas convocaran a los artistas desde circuitos independientes, ¿no? Que es la creación de políticas culturales independientes. Entonces, por ahí va, yo creo que justo sería arte urbano, no callejero, pero sí urbano. Y por supuesto arte público. No sé si más o menos por ahí contesté la pregunta. Sí, claro. Tú mencionabas en tu trabajo, dice que las calles se convierten en el territorio de innumerables límites para la expresividad, ¿no? Entonces, ¿cómo está esta parte? Tenemos otra pregunta de Isabel Marit, creo que es nuestra última pregunta. Dice, ¿existe algún país con leyes para proteger el arte callejero? Interesante pregunta. Yo creo que sinceramente, a nivel específico lo desconozco, pero de lo que sí estoy seguro, y quizá también analicé que estábamos comentando esta charla, que trabaja en la Escuela de Conservación y Restauración y que tiene un proyecto sobre conservación de arte público, nos puede hablar más al respecto o podría ser materia de otra discusión. Yo desconozco si hay un estado como específico, un país que tenga leyes sobre esto, pero lo que pregunta es muy interesante porque se relaciona con lo efímero de este fenómeno, ¿no? Lo efímero me refiero a que en un momento puede estar en la calle y al día siguiente ya no estar, o que en algún momento puede perdurar por décadas, ¿no? Eso depende también de qué tanto la comunidad se apropia de la obra, o por otro lado, pues diferentes fenómenos que hay de la misma dinámica de la transgresión y la competencia en la calle y cosas que no necesariamente veo mal, ¿no? Por ejemplo, en el caso del graffiti es muy difícil hablar de una permanencia muy larga en el tiempo porque incluso hay prácticas, ¿no? De ciertos crews de pintar encima de la obra de los otros artistas y es toda una dinámica muy interesante. O incluso, por ejemplo, hay otra dinámica cuando se hacen grandes murales de street art, digamos, grandes me refiero no en términos artísticos, sino me refiero de grandes dimensiones, porque para mí todas estas expresiones tienen un valor muy interesante y muy respetable. Y llegan grafiteros, por ejemplo, a intervenir, ¿no? Estos murales, ¿no? Y también esa es parte de la transgresión, ¿no? Como cuando justo están patrocinados por marcas o cuando pertenecen a políticas públicas destinadas desde el Estado. Entonces, la pertenencia en el tiempo es muy variable. Sin embargo, hay veces que la comunidad se apropia de las piezas, me refiero a la comunidad del barrio, la colonia, eh, y que se apropia de las piezas y que incluso se dedica a darles mantenimiento, que se dedica a cuidarlas, que se dedica o si las quiere renovar, ¿no? Invita a más artistas para seguir renovando estos espacios públicos. Entonces yo creo que depende de mucho de casos específicos. Ahora, habría que ver que, por ejemplo, específicamente, en el caso que es muy icónico, ¿no? Pero por supuesto que no es el único. El de Banksy, pues también se ven cosas muy interesantes que son parte de lo que detonan, perdón, las dinámicas del arte, que es como él de repente llega a intervenir o a hacer alguna pieza y al día siguiente ya no está, pero no porque la hayan borrado, ¿no? Sino porque alguien se aprovecha de que sabe que sus obras pueden llegar a valer, no sé si decenas o cientos de miles de dólares, y ha habido casos en los que se recorta la pared, ¿no? Con todo cuidado, con maquinaria especializada y todo, y entre comillas, se roban. Bueno, yo creo que sí es un robo, porque de hecho es la privatización del arte público, justo en contra de la lógica de lo que ve el artista, y estas obras se revenden, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de obras creo que
sin duda se deben de conservar, no solo esas, ¿no? Sino que se llegan a veces hasta subastar, o hay grandes tours de murales. Recientemente tuve la oportunidad antes de la pandemia de estar en Colombia y hay toda una red también de arte callejero que se dedica a hacer unas dinámicas de rehabilitación del tejido social en zonas muy conflictivas de Bogotá y que ha involucrado a la comunidad en el proceso de los murales, pero que además se dedica a llevar, a hacer una especie de tours por los murales en zonas bastante conflictivas de Bogotá y conservan estos murales, les dan mantenimiento, incluso propician que se hagan más murales y ahora son grandes corredores, ¿no? Que antes pues se encontraban controlados, por ejemplo, por los grupos del crimen organizado o por otros intereses como bastante oscuros y que ahora, gracias al arte, sí se han transformado de manera, digamos, muy potente y que se puede ver la convivencia mucho más armónica del espacio y que cuando la comunidad se apropia de ellos, vaya que hay quien los conserva. Y ahora que hablaba de lo de Banksy también, aunque ahí sí no sé quién administre estos tours, pero seguro en Inglaterra debe de haber tours por donde se van a ver las piezas de Banksy. La cosa es ver otra vez quién se queda con el beneficio de eso, ¿no? Si solo el beneficio es reducido y solo son unos cuantos sujetos que se aprovechan de que conocen dónde están las ubicaciones de las obras, o realmente estos son proyectos comunitarios con un beneficio social más amplio, ¿no? Sí, interesante, muy bien. Francisco, creo que esta es nuestra última pregunta y esta te la voy a hacer yo, Sí. partiendo de esta misma experiencia que nos estaba comentando. ¿Qué opinas acerca de examinar o evaluar o analizar, ¿no?, las expresiones urbanas desde una visión latinoamericana? Porque si entramos y buscamos investigaciones, vemos que realmente son pocas que hay con relación al tema. ¿Qué opinas? No, yo creo que es sumamente pertinente porque da la posibilidad de ampliar los lazos entre personas que estamos interesados por el arte a nivel general, que nos apasiona el fenómeno, independientemente si es urbano, callejero, lo que sea, del arte público, de la expresión. Creo que los lugares para expresarse nunca deben de acabar, ¿no? Entonces, yo creo que un poco justo va en el sentido de la iniciativa de esta red latinoamericana y que yo celebro muchísimo el espacio porque justo es un espacio de convergencia, de diálogo, que además puede abrir, digamos, crear lazos, ¿no? Entre gente, por ejemplo, hablo en mi caso, que no soy grafitero ni intervengo en el espacio público de manera artística, aunque hago otras cosas de arte, yo soy fotógrafo, pero que me interesa mucho desde la antropología, desde la sociología, desde la historia, pensar este tipo de fenómenos y dialogar con artistas, crear redes. Entonces creo que es un espacio de encuentro, de diálogo sumamente necesario y estoy de acuerdo que a nivel latinoamericano no lo existe y que debería de crecer más este proyecto. Por ello celebro la iniciativa y porque además, al ser un fenómeno que está en el espacio público, prácticamente es imposible encontrar ciudad que no lo, que no lo manifieste, ¿no? O sea, arte en el espacio público, street art, graffiti, como se quiera, está en todo el mundo, ¿no? Entonces, el crear espacios de diálogo, lazos, sobre todo que ayuden también a los artistas, a las artistas, a quienes investigamos el fenómeno, a gestores culturales, a gente que quiera apoyar a la comunidad, creo que es no solamente necesario, sino sumamente urgente. Muchas gracias, Francisco. ¿Tiene Lisette Mata quería intervenir? Sí, muchas gracias. Quería complementar nada más lo que está diciendo Francisco, que al menos en México nosotros como tal tenemos una ley federal, que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que depende de Antropología e Historia. Algo importante decir, digo, los invito a revisarla, es que en términos del patrimonio artístico tiene que revestir ciertas características y no está dado directamente como pasa con el patrimonio arqueológico o histórico, que esos por temporalidad están cubiertos por ley. En términos del patrimonio artístico no, y realmente en este tipo de expresiones artísticas a lo que se puede apelar es a la ley de derechos de autor, más no como una protección patrimonial. Entonces eso es importante también, que digo, tenemos mucho trabajo que hacer
en torno a este tema, porque evidentemente pues es complejo, ¿no? Circunscribir a todo y también determinar que sí, también cuando los objetos o los bienes tienen un carácter patrimonial, pues tienen ciertas limitantes. Y retomando este dinamismo que comentaba Francisco, que tiene este tipo de expresiones, ya ni siquiera voy a catalogar urbano, street art, sino de expresiones que están en la calle, quizá tener ese carácter patrimonial sea limitativo. No es una cuestión a priori, pero creo que es importante también determinarlo. Solo quería complementar eso. Muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, queremos agradecerte. Gracias, Lice, por tu intervención. A Francisco de Parre Gómez por este diálogo acerca del arte en el espacio público como estética de la ruptura, resistencia y contradicciones. Es un miembro activo y así esperemos que se mantenga de nuestra red. Nos encanta la manera y el enfoque en el que ha analizado y evaluado toda esta información que nos ha aportado. Y me venía a la mente porque cuando estábamos decidiendo qué poníamos la red de latinoamericana, siempre pensando en dar esa visión latinoamericana, pues de arte urbano, porque nos queríamos enfocar generalmente a los muros, pero nos percatamos luego, ya después que estaba nuestro nombre y que estaba nuestro logo, que nos lo hizo el diseñador Paco Reyes, nos dimos cuenta que debíamos de ampliarlo y por eso siempre poníamos arte público, de manera tal de poder englobar todas estas expresiones que aparecen en la ciudad, porque todos tenemos de algo de qué hablar, que investigar y que analizar con relación a todo esto, estas expresiones. Y te agradecemos mucho, Francisco. Nos fuimos tan rápido que nos perdonen por todas todos esos problemas que tuvimos al inicio, pero es nuestro primero. Espero que haya funcionado. Y sí queremos agradecer de una vez a todos aquellos que se han interesado en pertenecer a la red. La red no es de nosotros, es de todos los artistas, o sea, creadores, investigadores, restauradores, docentes que quieran dialogar, investigar en común, exponer, compartir propuestas de todo lo que se realiza en la ciudad, todo desde una visión latinoamericana. Parece que es algo repetitivo, pero es nuestro objetivo fundamental. Entonces, tenemos para el próximo sábado 24 de abril, a esta misma horario, tenemos al invitado Víctor Mendoza, sociólogo y experto de grafiti, juventud y prevención de violencia, pues que nos va a hablar también de parte de su experiencia. Y entonces mantendremos todos los sábados, último de cada mes, a las 11:30, pues una intervención, ya sea con un artista, con un restaurador, con un investigador. Vamos a ponernos en la red como un espacio para dar a conocer cuáles son esos resultados de investigación. Ya Francisco nos compartió parte de su repositorio de investigación, igual que Víctor, y eso es lo que queremos también pues promocionar. Tenemos también algo más porque realmente con la red se han formado unos diálogos bastante interesantes y a raíz de Fran Salvador, que es miembro de la familia X, bueno, del colectivo X Familia, a subir de uno de los grandes murales realizados en la Ciudad de México, pues hubo algunos comentarios con saber cómo se realiza, cómo fue la gestión, cómo fue la ejecución de toda de este gigantesco muro. Entonces, para ellos, pues lo van a invitar el 17 de abril también a las 11:30, acá hay sábado y sería el tercer sábado. Pero bueno, solamente como algunas pinceladas de lo que queremos hacer, pero estos ya lo pasaremos realmente como lo está establecido. Agradecemos a los miembros de la red y por participar en todo en el diálogo. Y Francisco, mil gracias por todo tu apoyo, por toda tu experiencia y el aporte que nos has brindado. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y felicidades por el proyecto y a seguirnos involucrando. Así es. Recuerda, Francisco, el proyecto es de todos, no es nuestro, es de todos. Todos colaboramos, todos sugerimos y todos formamos parte de él. Entonces, les agradecemos a todos los que nos han seguido y pues esta grabación también la compartiremos. Muchas gracias. Excelente. Fuerte abrazo. Chao. Muchas gracias. Luego. Chao. Bye.